Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre por qué Darth Sidious no tomó a Obi-Wan Kenobi como su aprendiz tras haber derrotado a Darth Maul, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso. Una historia que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Hulky 10, nos cuestiona ¿cuáles son los personajes que menos me agradan del universo de Star Wars? Y bueno, aquí tengo que ser muy sincero con ustedes. La verdad es que Star Wars es mi pasión y al haber crecido con ella, es que en realidad hay muy pocas cosas que no me gustan de Star Wars. Claro, ustedes saben bien, Masters, que mis personajes favoritos son, por ejemplo, Darth Vader o Qui-Gon Jinn por el gran ejemplo Jedi que es, y sobre todo el gran almirante Thrawn por ser un absoluto genio en la saga. Pero si tuviera que hablar de alguien que no sea santo de mi devoción, desde luego podría nombrar a Jar Jar Binks, porque personalmente cuando él salió en las precuelas, me agarró justo en mi adolescencia temprana y digamos que no era blanco de su humor. Siempre me pareció un tanto absurdo, pero nada como para detestarlo o algo por el estilo. Y para serles sincero, al hacer esta pregunta me costó trabajo encontrar un personaje que de verdad no fuera de mi agrado, porque para mí en realidad Star Wars es un sinónimo de algo positivo y a lo cual le tengo mucho cariño. Es así que en esta segunda pregunta del día, el miembro del canal y aprendiz Sith, Porfirio Torres, desde aquí en YouTube, nos cuestiona si se puede adoptar el credo mandaloriano desde adulto. Y a decir verdad, las reglas propiamente de esto podrían cambiar dependiendo la era. Si estuviéramos, por ejemplo, en la antigüedad galáctica o sobre todo con esos sucesos tras la purga mandaloriana, donde vimos que en realidad las tribus eran un tanto cerradas como pasó justamente con la tribu de Din Djarin. Porque en esos tiempos no era tan fácil como para que uno pudiera encontrarse con algún Mandalorian como ellos, como tal cual el propio Mando nos ha demostrado hasta cierta parte de la temporada 2. Y de cierta manera yo diría que sí, Masters, un adulto seguramente sí podría adoptar el credo mandaloriano, pero esto requeriría de un enorme compromiso de su parte y sobre todo que recibiera la venia de otros mandalorianos adultos. No era en realidad algo sencillo, era por así decirlo como convertirse a otra religión, pero una con un estricto código de honor como ya nos ha demostrado una y otra vez Din Djarin. Con eso claro, de no quitarse la máscara y de respetar muchas costumbres. Pero si nos enfocamos en el universo de Legends, esto podría ser menos común, Masters, porque incluso los mandalorianos antiguos se jactaban que no podrían ser del todo destruidos porque ser un Mandalorian, como ya sabemos en el canon o también en Legends, no significaba ser de una especie o habitar en un planeta, sino que esto en realidad era un credo y una serie de costumbres. Esto nos dice que cualquier individuo en cualquier parte de la galaxia podría adoptar esas costumbres y esos credos fácilmente, y que por eso el número de Mandalorians podría ser muy amplio y sobre todo muy disperso por toda la galaxia, a diferencia por ejemplo de lo que pasó con los Jedi, que sí estaban principalmente ubicados y concentrados en Coruscant y su templo. Así que esto también entre líneas nos dice que no importaba tanto la edad, si aceptabas el credo mandaloriano podrías en sí convertirte en uno de ellos. Es así que en esta tercera pregunta del día, el Máster Jorge Alacote nos cuestiona por qué el Imperio o la Primera Orden no mejoró las armaduras de los Stormtroopers con el tiempo. Y primero que nada, Master, debemos saber que siempre el enfoque del Imperio Galáctico, al igual que el de la Primera Orden más tarde, fue meramente cuantitativo en sus ejércitos y no cualitativo, a diferencia de otros ejércitos o guerreros de la galaxia, ya que ellos migraron de las un tanto más resistentes armaduras de los millones de soldados clones a una de un compuesto plastoide nada resistente para sus soldados Stormtrooper reclutas, que recordemos que eran cientos de millones por toda la galaxia, a diferencia de lo que pasó con los clones, Masters. El Imperio pues básicamente necesitaba que las armaduras fueran baratas, e incluso hasta el propio Capitán Rex se jacta de esto en la temporada 2 de Rebels, cuando él habla de su propia vieja armadura de generaciones anteriores, a diferencia de las que usaba ahora el Imperio. Y esta cultura de la cantidad sobre la calidad no solo está presente en la infantería del Imperio Galáctico, Masters, sino también en sus naves cazas. Recordemos que básicamente un TIE Fighter era como un bocho. O sea, en realidad era una nave súper barata, sin escudo, sin hiperpropulsor y con una cabina sencilla para disparar. El Imperio y la Primera Orden pues se aprovechaban de sus números masivos y de sus reclutas para atacar a los rebeldes. Y por eso, al igual que pasó con los Stormtroopers, el Imperio y la Primera Orden terminaron pagando el precio.
porque ya hemos visto en numerosas ocasiones que las máscaras o las corazas de los troopers eran traspasadas como si fueran de mantequilla. Y claro, si lo comparamos con el Beskar, esto es mucho más notorio, Masters. Algo que también la propia Herrera nos lo hizo ver en el final de la temporada 1 del Mandalorian, porque vimos cómo con su armadura no solo no recibió daño, sino que con sus propias herramientas de forja le rompió el rostro y sus protecciones a los Stormtroopers que la atacaban. Algo que nos demuestra también por qué una armadura de un Mandalorian era tan buena y las de un Stormtrooper todo lo contrario. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Fernando Weiser nos cuestiona si acaso han existido Sith mandalorianos. Técnicamente, Master, en el canon actual no tenemos un registro de un individuo que al mismo tiempo haya practicado el credo Mandalorian y también el credo de los Sith. Y sobre todo en el milenio de la regla de 2 de Darth Bane, sería muy difícil esto por solo haber un maestro y un aprendiz. No obstante, en el pasado antiguo pudiera haber mucha mayor posibilidad, sobre todo, Master, si tomamos como perspectiva que en el canon efectivamente ya sabemos que existió un Jedi Mandalorian como fue tal cual Tarre Vizsla, quien fue el creador del sable oscuro y del cual se conoce muy poco, salvo que sí fue primero enseñado como un Jedi, aunque claro, la filosofía de los Jedi y de los Mandalorian por obvias razones se contradicen en muchos aspectos. Pero esto nos dice que si existió un Jedi Mandalorian en el canon, es muy probable, es más, yo diría que casi seguro que también existió un Sith Mandalorian, porque los dos eran ávidos por la guerra y por la pasión alrededor de esta. Inclusive, Masters, ya vimos en el antiguo universo expandido que los Mandalorians del pasado 4000 años antes fueron aliados de los Sith en diferentes conflictos, e incluso en contra de los Jedi, como por ejemplo pasó con Mandalore el Indomable, que primero rivalizó con Uli Queldroma, quien era el aprendiz del maestro Sith Exar Kun, y que precisamente al haber sido vencido por Queldroma, Mandalore el Indomable y sus fuerzas de cruzados mandalorianos terminaron jurándole lealtad a los Sith y formaron así una alianza con ellos. Así que de cierta manera sí hubo Sith Mandalorians por esta interesante alianza, o al menos unos que sirvieron a estos, aunque claro, creo que aún falta en el canon ver a alguien que al mismo tiempo fuera un Sith y un Mandalorian de credo. Eso en definitivo sería bastante interesante y siniestro al mismo tiempo por cómo hacían la guerra ambos individuos. Es así que nuestra quinta y pregunta final que titula el video, desde aquí en YouTube el Master Pedro Requena nos cuestiona sobre por qué Darth Sidious no tomó a Obi-Wan Kenobi como su aprendiz, sobre todo tras derrotar a Darth Sidious en la amenaza fantasma. Y sin duda esta pregunta es bastante interesante, sobre todo porque ya vimos que Obi-Wan Kenobi venció en incontables ocasiones a Darth Maul, demostrándonos que sí tenía supremacía y mayor conocimiento en la fuerza que él. Claro, si lo pensamos en esa lógica, Masters, parecería obvio que Darth Sidious, desde un cierto punto de vista, como el Sith que era, debería reclutar a alguien como Kenobi porque había vencido a su aprendiz Darth Maul, sobre todo pues con Kenobi cortándole sus piernas como un acto de furia por la pérdida de Qui-Gon Jinn. No obstante con esto, aquí estamos perdiendo el enfoque de la regla de 2 y la estrategia que ya tenía planeada Sidious. Porque recordemos que Palpatine en este punto de la amenaza fantasma en el canon actual ya había invertido cierto tiempo para planear sus siguientes movimientos en caso de perder a su asesino Sith como Maul. Es más, parecería que en este punto estaba dispuesto a perder esa ficha, porque él mismo nos corroboró en la novela Dooku Jedi Lost que había conocido más de 10 años antes al idealista maestro Dooku, que era en aquel entonces el representante de los Jedi en el Senado de la República, y ahí claro, el hábil senador Palpatine de Naboo ya se había dado cuenta de su decepción hacia con la República y los Jedi. Lo que claro se aprovecharía 2 décadas más tarde para crear la Guerra de los Clones y a los separatistas ya ahí con el Conde Dooku como su aprendiz. En este sentido, Masters, Palpatine, antes de que incluso Kenobi fuera el discípulo de Qui-Gon Jinn, ya había puesto sus ojos en Dooku aparte de tener a Maul. Porque justo también la novela de Maestro y Aprendiz que sucede en el canon 8 años antes del episodio 1 nos demuestra que el Conde de Sereno, tras haber dejado a los Jedi, ya estaba seducido por su propia hambre de poder en el lado oscuro. Además, claro, por su decepción hacia con la Orden Jedi, por querer controlar el futuro mediante múltiples visiones que había visto, y además, claro, por querer cambiar el destino de su planeta Sereno separándose de la República. Esto nos dice, Masters, que además de tener a Maul ya para los tiempos del episodio 1, Palpatine ahí ya tenía bien detectado y seducido a Dooku para que fuera su reemplazo. Jamás, pues, había visto a Kenobi como un potencial sucesor, porque recordemos también que justo en el año que se da la amenaza fantasma es cuando también se hace el pedido de los clones en camino, y cuando también, gracias al Conde Dooku, el Jedi Sifo Dyas fue usado como una pantalla para también ser asesinado.
Así que ya viene existiendo un plan de seducción hacia Dooku desde mucho antes. Y por si fuera poco, como fue claro en las precuelas desde el episodio 1, con esa frase que Palpatine le dice al niño Anakin de que seguiría su carrera con mucho interés, esto nos dice que también ya tenía puestos sus ojos para su siguiente aprendiz después de Dooku. Nunca en realidad en la ecuación estuvo ahí Kenobi. Palpatine se saltaría del experimentado y viejo Dooku al joven y poderoso Skywalker. Pero aquí en realidad hay algo muy importante a mencionar sobre por qué Palpatine no vio con buenos ojos a Obi-Wan Kenobi como un potencial sucesor con sus grandes poderes. No nos olvidemos que el propio Dooku quiso reclutarlo en el episodio 2 porque sentía cierta simpatía hacia él por haber sido parte de su linaje como el aprendiz de su discípulo Qui-Gon Jinn. Pero esto incluso se nos ejemplifica en el comienzo de la novela de la venganza de los Sith, una que técnicamente es Legends, pero que fue hecha a la par de las precuelas, Masters. El punto es que antes de que Dooku tuviera su batalla final con los Jedi, podemos ver muchas cosas sobre sus pensamientos y sus pláticas con Darth Sidious. Y ahí, claro, podemos ver por qué Obi-Wan Kenobi no fue considerado en el lado oscuro por el maestro de los Sith. Ya que en un cierto momento, cuando Dooku piensa en el nuevo imperio de humanos que crearían, justo habla con su maestro de que le den una oportunidad a Kenobi, como también se la iban a dar a Anakin antes de destruir a los Jedi. Aquí, pues, el conde intercede por el Jedi porque lo creía valioso para tener algo de legitimidad para el nuevo imperio. Y Palpatine aquí ya sabía del interés de Dooku por Kenobi por haber sido el aprendiz de Jinn. Pero esto Sidious para nada lo veía bien, ya que le dice a Tyrannus que Kenobi era demasiado mayor y demasiado adoctrinado por los Jedi. A sus ojos no era alguien que se pudiera recuperar en el lado oscuro porque ya había sido envenenado por las fábulas de los Jedi. Y ahí, claro, Darth Sidious le recordaría a Tyrannus cómo no pudo traerlo a su lado cuando lo tuvo capturado en Geonosis 3 años antes. E incluso Palpatine nos dice que no creía en Kenobi porque él sí creía en la voluntad de la fuerza y tenía demasiada convicción en ella. Algo, Masters, que es muy importante porque nos dice que esto sobre creer en la voluntad de la fuerza lo había heredado de un Jedi tan sui generis como Qui-Gon Jinn, el único en sus tiempos que había creído en la profecía del elegido y la verdadera voluntad de la fuerza. Así que por eso en realidad Palpatine creía que Kenobi debía morir y tal cual se lo dice a Dooku, lo cual nos confirma que en realidad desde mucho antes ya había visto como un obstáculo a Kenobi para sus propios planes, precisamente por su educación como un Jedi comprometido. Por eso en realidad Sidious se enfocó a seducir a blancos más fáciles, por así decirlo, como fue un viejo decepcionado por los Jedi o también un joven ingenuo llamado Anakin Skywalker, el cual confiaría y sería manipulado por Palpatine durante toda su vida. Pero si también quieres saber sobre si acaso Ahsoka supo hacia el final si Anakin se pasó hacia la luz, esa historia te la dejaré aquí en las batallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.